Es la escena más aterradora y no tiene nada sobrenatural. O por lo menos no. Sí, no. Sí, no. Porque, bueno, hay que poner un poco de contexto, ¿no? Los protagonistas son Luis, que es un médico que está trabajando en un pueblo, se mudó con la familia. Rachel es la mujer de él. Bueno, después están los niños, pero en este caso no importan porque no están en la escena. Y ya se nos anticipa, se nos va anticipando en la novela que Rachel tiene un problema con la muerte. O sea, bueno, todos tenemos un problema con la muerte, ¿no? Pero que exista la muerte. Pero ella, por ejemplo, muere el gato antes en la novela y ella no soporta, no soporta nada que tenga que ver, no soporta ir a un velatorio, no, por Mm. más que sea alguien muy cercano, no. Y el marido, Luis, sabe, y nosotros como lectores también sabemos, que ella tenía una hermana que murió cuando era chica, cuando ella era chica, y bueno, la hermana también, que creo que era mayor la hermana, no me acuerdo. Bueno, acá están hablando y va a ser la primera vez esta que Rachel se abra a hablar de la hermana y que los lectores nos enteremos de lo que pasó. Y es impresionante como lo cuenta. Es impresionante. Están los dos ahí, marido y Ujú. mujer. Dice, aquella noche en la cama, Rachel dijo, he oído lo que decías. ¿Y no te parece bien? Preguntó Luis. Decidió que sería mejor hablar sin tapujos si así lo quería ella. No es eso, dijo Rachel en un tono de vacilación impropio de ella. No, Luis, no es eso. Es que me asusto. Y tú ya me conoces, cuando me asusto me pongo a la defensiva. Luis no recordaba haber oído nunca a Rachel hablar con tanta desconfianza y de pronto se sintió receloso, como si estuviera pisando un campo de minas. Bueno, ya parece una tontería, pero ya es una imagen. Es Sí. mejor que en lugar de decir como si estuviera hablando de un tema incómodo, si estuviera pisando un campo minado, ¿no? Mm. Casi convencional, pero... ¿Te asustas? ¿De qué? ¿De la muerte? Acá también hay un gran contraste que se hace en todo el libro entre él y ella, porque él es alguien, y acá en este diálogo se va a ver, él es alguien que convive con la muerte, como todo médico. Médico, claro. Bueno, si sos médico y te pones muy mal con gente muerta, Y digamos no que te deberías dedicar a eso, digamos. debería dedicarte a otra cosa, ¿no? Pero... No es mi muerte lo que me asusta, dice Rachel. Casi nunca pienso en ella, ya no. Pero cuando era niña pensaba mucho en eso. Y no podía dormir. Soñaba con monstruos que venían a comerme en la cama. Y todos tenían la cara de mi hermana Zelda. Sí, pensó Luis. Ya salió por fin, al cabo de todos estos años de matrimonio. Ya salió. No hablas mucho de ella, le dice él. Rachel sonrió y le acarició la mejilla. Eres un encanto, Luis. Yo nunca hablo de ella. Acá no le hubiera venido mal una cursiva, ¿no? Eres un Sí. encanto, Luis. Yo nunca hablo de ella. Y trato de no acordarme siquiera. Además la sutileza también, que es muy de un diálogo muy real, que Muy verosímil, él le claro. dice no hablas mucho y el otro, ella se lo agradece porque en realidad no habla nunca, no es que no No habla habla mucho, nunca. no habla jamás, pero le agradece a él que tenga la delicadeza de decir no hablas mucho, ¿no? Siempre pensé que tus razones tendrías, le dice él, ¿no? Y las tengo. Guardó silencio, pensativa. Sé que murió de meningitis espinal. Meningitis espinal, repitió ella, y Luis vio que estaba a punto de llorar. En casa ya no hay ni una sola foto suya. Yo vi la foto de una niña en el despacho de papá. Sí, lo había olvidado. Y mi madre llevó otra en el billetero, según creo. Tenía 2 años más que yo. Cayó enferma y la pusieron en el dormitorio de atrás. En el cuarto de atrás. Esto también, el hecho de que el personaje se rectifique, le da mucha realidad a los diálogos, mucha verosimilitud. Uno cuando habla duda, vacila, Se va corrigiendo. se Claro. rectifica. Incluso cuando hablan dos, uno interrumpe al otro. En el cuarto de atrás, como un secreto vergonzoso, Luis. Mi hermana murió en el cuarto de atrás, y eso ha sido siempre un secreto vergonzoso. Lo repite. De pronto Rachel se vino abajo, y en el tono cada vez más agudo de sus sollozos, Luis detectó, alarmado, un síntoma de histerismo. Extendió la mano y tocó un hombro que se desasió bruscamente. Sintió en la yema de los dedos el roce de la seda del camisón. Una pequeña cosa sensorial ahí. Rachel, nena, basta. Ella aún pudo dominar los sollozos.
No me impidas hablar, Luis. Solo me quedan fuerzas para decirlo una vez y no quiero volver a hablar de ello nunca más. De todos modos, tampoco iba a poder dormir esta noche. ¿Tan horrible fue?, preguntó Luis, a pesar de que conocía la respuesta. Aquello explicaba muchas cosas. Incluso incidentes que no parecían tener la menor relación encajaban ahora perfectamente. Rachel nunca asistió con él a un funeral, ni siquiera al de Al Locke, un compañero que murió en un accidente de tráfico cuando el coche en el que viajaba chocó contra un camión. Al iba con frecuencia a visitarles al apartamento y Rachel le apreciaba, pero no fue a su funeral. Aquel día se puso enferma, recordó Luis. Parecía gripe o algo por el estilo, bastante grave, pero al día siguiente estaba perfectamente. Estaba perfectamente después del funeral, rectificó. Ahora recordaba que ya entonces pensó que podía tratarse de algo psicosomático. A él ve también la vida como lo que es, un médico, ¿no? Claro. Fue horrible, desde luego. Mucho peor de lo que puedas imaginar, Luis. La veíamos empeorar de día en día, sin poder hacer nada. Tenía dolores constantes. Su cuerpo parecía encogerse, contraerse. Se le encorvaron los hombros y se le desfiguró la cara hasta convertirse en una especie de máscara. Sus manos eran como las garras de un pájaro. Esta imagen es extraordinaria. A veces yo tenía, ya uno se la imagina así encorvada. A veces yo tenía que darle de comer. Me horrorizaba, pero lo hacía sin protestar. Cuando el dolor aumentó empezaron a darle calmantes, suaves al principio. Pero los que le daban después la hubieran dejado perturbada para siempre, por años que hubiera vivido. Aunque todos sabíamos que no viviría. Seguramente por eso es para nosotros un secreto. Porque queríamos que muriera, Luis, deseábamos su muerte. Y no era para que ella acabara de sufrir, sino para no tener que sufrir nosotros. Esto es muy común, ¿no? Era porque parecía un monstruo y empezaba a ser un monstruo. Oh Dios, ya sé que parece una espantosa barbaridad. Se cubrió la cara con las manos. Luis la tocó con suavidad. Rachel no es una barbaridad. Lo es, gritó ella, lo es. Esto también está bueno verlo, además de las imágenes muy poderosas que use y que va a seguir usando, porque ¿qué hace alguien que recién empieza a escribir? Bueno, un monólogo. Es ella, sacando que probablemente no lo cuente tan bien como lo va a contar ahora, Claro. pero sacando eso, ¿cómo estructura el diálogo? Bueno, como un monólogo en el que ella cuenta de principio a fin todo lo que quiere contar y el marido simplemente escucha. Y la mayoría de las veces en la vida real no nos sucede así. Hay interacción, hay interrupciones. Y más cuando estás contando algo tan emocional, ella se quiebra. Bueno, esto además de que retrasa un poco el relato y hace que el lector diga, dale, dale, contame, ¿no? Contame. También es mucho más creíble y nos muestra cómo le pesa a ella. Porque si vos nos estás diciendo toda la novela que a un personaje le cuesta hablar sobre la muerte, que le pesa, lo de la hermana, etcétera, y después lo larga todo así, como bueno, no, resulta que en realidad acá estamos viendo, no solo nos lo está diciendo, sino que está actuando en consecuencia. Tal cual. Es algo que le cuesta sacar. Es la realidad, y además el contraste entre ella que es muy emocional y él que trata de verlo todo. Es la realidad, sencillamente, dice él. A veces las víctimas de una larga enfermedad se convierten en seres, a ver, acá dice seres ariscos y tiránicos. La imagen del enfermo sufrido y santo es falsa. Tan pronto como empiezan a llagarse, ya están amargándoles la vida a los que están a su lado. Y es que no pueden evitarlo, pero eso no es un consuelo para los demás. Ella le miraba sorprendida, casi esperanzada. Es casi como que, claro, que el médico te diga eso es como que el cura te perdona los pecados, ¿no? Luego volvió el gesto de desconfianza. Eso te lo inventas ahora. Él sonrió tristemente. ¿Quieres que te enseñe los libros y la estadística de los suicidios? En las familias que han cuidado en casa a un enfermo desahuciado durante mucho tiempo, la cifra de suicidios se dispara hacia la estratosfera durante las 6 semanas siguientes a la muerte del paciente. ¿Suicidios? Se atiborran de pastilla o abren la espita del gas o se saltan la tapa de los sesos. Odio, agotamiento, repulsión, tristeza. Se encogió de hombros y juntó los puños con suavidad.
Los supervivientes empiezan a sentirse como si hubieran cometido un crimen y claudican. A la culpa del que sale vivo. En la cara de Rachel, congestionada por el llanto, se pintaba ahora una expresión de dolorido alivio. Esto se pintaba bastante feo, pero vamos a echarle la culpa al traductor. Zelda era exigente, odiosa. A veces se orinaba en la cama a propósito. Mi madre siempre le preguntaba si quería que le ayudase a ir al baño y después, cuando ya no podía levantarse, si quería el orinal, y Zelda decía que no, y entonces se lo hacía en la cama. Ves que acá hay como cierta desprolijidad, pero que es propia de un diálogo, y sobre Tal todo cual. cuando estás hablando La de algo. pausa también. Claro, sobre todo cuando estás hablando de algo de lo que te cuesta hablar, no es que estás dando una lección que te estudiaste, ¿no? Entonces, acá esto suele venir bien, que haya cierta desprolijidad, por así decirlo, ¿no? Y entonces se lo hacía en la cama para que mi madre, bueno, acá, o mi padre tiene que ser, ¿no? Acá hay uno, mi madre o mi madre, ¿no? Para que mi madre o mi padre y yo tuviéramos, no, perdón, para que mi madre o mi madre y yo tuviéramos que cambiarle las sábanas. Y decía que se le había escapado, pero había una sonrisa en sus ojos. Esto es muy bueno. Mm, Y uno entiende perfectamente con la idea de alguien que se ríe con los ojos. No claro. hace falta. Se veía la sonrisa. La habitación olía siempre a orines y medicina. Tomaba unos frascos de calmante que olía a ciruelas silvestres, como las gotas para la tos. El olfato a veces nos olvidamos Sí. de ese sentido, que es importante. Era un olor que no se quitaba con nada. A veces aún ahora me despierto por la noche oliendo a ciruela y si no estoy despierta del todo pienso, ¿aún no ha muerto Zelda? Aún... Esto es tremendo. Mm, Y todo con palabras simples y sigue siendo creíble como diálogo. claro. Porque también es esa, si vos estás en un diálogo no podés ponerte muy, entre comillas, literario. Literario, sí. Más que esta mujer, bueno, es una mujer con una educación, todo, pero no es, no es Sí, en ninguna poeta y nada forma por el erudita, estilo, ¿no? poeta, claro. Claro. Rachel contuvo el aliento y Luz le apretó una mano con vehemencia. Cuando la cambiábamos se le veía la espalda retorcida y llena de bultos. No aclara quién habla porque no hace falta el Mm, contexto ya. Cuando la cambiábamos se le veía la espalda retorcida y llena de bultos. Al final, Luis, al final parecía que el culo se le hubiera subido hasta las paletillas, los omóplatos, ¿no? mm. Esto que podría ser gracioso en otro contexto, Sí, ahí no es no. muy gracioso. Tal cual. Pero es bien coloquial. Sí, sí, sí. Y además es bien horrible, bien áspero. No está para ponerse con grandes metáforas, ¿no? No, no. Ahora los ojos húmedos de Rachel tenían la mirada horrorizada y vidriosa de los de una niña que recordara una persistente pesadilla. A veces me tocaba con sus manos de pájaro, repite, vuelve a esto que es Mm, buenísimo. Y a mí me faltaba poco para ponerme a gritar, y un día se me cayó la sopa en el brazo porque ella me había tocado la cara y me quemé, y entonces sí que grité, y otra vez vi la risa en sus ojos. Vuelve a la risa también. sí. Hacia el final los calmantes ya no hacían efecto. Y entonces esto es lo que hablamos más de una vez de los diálogos, que Sí. cuando uno hace un punto aparte y sigue hablando del personaje, le mete esto. Hacia el final los calmantes ya no hacían efecto. Y entonces la que gritaba era ella, y ninguno de nosotros podía recordarla como era antes, ni siquiera mi madre. Ya no era más que aquella cosa deforme que gritaba en el cuarto de atrás, nuestro secreto vergonzoso. Yo creo que acá King tenía el exorcista en la cabeza también, porque hay mucho de eso. Sí. Esa cosa no es mi hija, dice. Y aquella cosa ya se distancia ahí. Claro, en un momento del exorcista dice la madre de Regan, esa cosa del cuarto de atrás no es mi hija, o algo así. Claro. O sea, la palabra cosa, porque Cosa. pues justamente no se puede definir qué es, ¿no? Claro. De hecho, King creo que es la introducción no sé si es el prólogo del Umbral de la Noche, bueno, no me acuerdo, pero en algún lugar empieza a plantearse, bueno, ¿qué es un monstruo? Porque, por ejemplo, una persona con 5 kilos de más está gordito. Bueno, 10 kilos de más está gordo. 20 kilos está bastante pasado. 200 kilos, 300 kilos de más. Bueno, o que no sé. Es todo muy políticamente incorrecto, pero Claro.
O que, bueno, por ejemplo, una película Freaks de Todd Browning, el director de Drácula, de la de Lugosi, que arruinó su carrera por esa película, que es un peliculón. Da miedo, incluso hoy. No, no es que hace falta mirarla con condescendencia. Usa freaks reales, usa ponerle personas con deformaciones, todo. Y bueno, entonces ahí, porque nadie diría que alguien que le falta un brazo es un monstruo, si pobre tipo está Tal mutilado. cual. Pero, ¿qué pasa si a alguien le faltan los dos brazos, como en el cuento La Oruga de Ogawa Rampo? Le faltan los dos brazos, las dos piernas y está todo quemado, por Está ejemplo. todo quemado. Claro. Ya ahí. O sea, ¿dónde ponemos la línea de lo monstruoso, digamos? Sí. Bueno, acá evidentemente para ellos ya la hermana había pasado, era y no era la hermana, ya había pasado esa línea de lo monstruoso, ¿no? Ya no era más que aquella cosa deforme que gritaba en el cuarto de atrás, nuestro secreto vergonzoso. Rachel tragó saliva y la garganta le chasqueó. Mis padres, además como los gestos de ella, en ningún momento, a medida que ella habla, te va mostrando los gestos, Tal cómo le cual. pesa a ella. Y también, por otro lado, no se rebusca tanto en mostrar los gestos, ¿viste? No dice la lágrima le trepaba. No, era como. Nada más generalmente cuando uno quiere decir lloró de una manera que no lloró, empieza con las lágrimas que ruedan por las mejillas. Sí, Es una cosa espantosa. Generalmente, mejor decir lloró que le salió una lágrima. Tenía los ojos húmedos, algo así. ya está. Cuando uno empieza a rebuscarse para querer ser poético, que alguien llore de manera poética, suele fallar. Suele fallar. Bueno, sigue hablando Rachel. Rachel tragó saliva y la garganta le chasqueó. Es lo mismo, el esfuerzo. En todo momento. Mis padres habían salido cuando ella, por fin, cuando ella, no lo puede decir. Ujú. Con un esfuerzo terrible y desgarrador, Rachel pronunció la palabra. Cuando ella murió, mis padres no estaban en casa. Yo me quedé. Era Pascua y había ido a ver a unos amigos. No iban a estar fuera más que unos minutos. Yo estaba en la cocina leyendo una revista o por lo menos mirándola. La sutileza acá, ¿no? Sí, 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 sí. En lugar de decir no me podía concentrar porque mi hermana, esto. Leyendo una revista o por lo menos mirándola. No puede leer porque está la Tal hermana cual. ahí y no puede hacer nada. Y ella está sola con la hermana. Esperaba que fuera hora de darle la medicina porque ella estaba gritando. Empezó a gritar en cuanto se fueron mis padres. Y acá ya está, ella, ya nosotros tenemos la idea de que, según Rachel, Zelda lo hace a propósito. Ya no hace falta que nos lo diga de nuevo, porque Claro. ya dejó establecido que ya lo de la sopa, que Lo del ahora bueno, pito, del meo, todo. ahora va a decir cosas todavía más terribles, ¿no? Empezó a gritar en cuanto se fueron mis padres. Yo con aquellos gritos no podía leer. Y entonces, bueno, Zelda dejó de gritar. Yo tenía 8 años, Luis, y pesadillas todas las noches. Empezaba a pensar que mi hermana me odiaba porque yo tenía la espalda derecha, porque yo no tenía aquellos dolores, porque yo podía andar, porque yo viviría. Empezaba a pensar que quería matarme. Aún hoy, Luis, aún hoy no puedo creer que todo fueran imaginaciones. Estoy convencida de que me odiaba. No sé si hubiera llegado a matarme, pero si hubiera podido apoderarse de mi cuerpo, echarme a mí de él como en un cuento de hadas, eso sí lo habría hecho. Cuando dejó de gritar, subí a ver si le había ocurrido algo, si había caído de lado resbalado de los almohadones. Entré en la habitación, la miré y pensé que se había tragado la lengua y estaba asfixiándose. Luis, su voz volvía a ser chillona y lacrimosa y tenía un alarmante acento infantil, como si hubiera regresado en el tiempo y reviviera la experiencia. Bueno, acá yo no soy quien para corregirlo aquí, ¿no? Pero esto creo que es innecesario. Sí, sí, sí. Luis, yo no sabía qué hacer, tenía 8 años. ¿Cómo repite además? ¿Cómo se Sí, está? sí, sí. Está casi como si el marido fuera un cura, ¿no? Y le está pidiendo. Sí, el perdón. Necesita que alguien claro, que alguien la perdone. ¿Qué ibas a hacer? Dijo Luis abrazándola y Rachel se asió a él con el frenesí del mal nadador cuyo bote acaba de volcarse en medio de un lago. ¿Alguien te ha hecho algún reproche? No, respondió ella. Nadie me echó la culpa, pero nadie pudo remediar lo ocurrido. Nadie pudo hacer que no ocurriera, Luis. No se había tragado la lengua.
Entonces empezó a hacer un sonido extraño, no sé, algo así como gaga. En su atormentada y vívida descripción de los sucesos de aquel día, Rachel debió de imitar bastante bien el ruido que hiciera Zelda, y a Louis le asaltó el recuerdo de Víctor Pasco, bueno, eso es otra cosa, no importa. Estrechó con más fuerza a su esposa, y babeaba. Basta, Rachel, dijo él con la voz no muy firme. Ah, bueno, entonces lo leí mal porque lo leí demasiado firme. Conozco los síntomas. Tengo que explicar, respondió Rachel con testarudez. Explicar por qué no puedo ir a los funerales de la pobre Norma. Y también por qué aquel día tuvimos aquella estúpida pelea. Shh, eso ya está olvidado. Yo no lo he olvidado. Claro, ahora ella se destapó y no la para nadie. No era para nadie. Yo no lo he olvidado, dijo ella. Lo recuerdo muy bien, Luis. También como recuerdo que mi hermana Zelda murió de asfixia el 14 de abril de 1965. Durante unos instantes se hizo el silencio. La puse boca abajo y le golpeé la espalda, continuó Rachel al fin. No sabía qué otra cosa podía hacer. Ella pataleaba con sus piernas deformes y recuerdo que sonó un ruido como de pedos. Creí que era ello tal vez yo, pero no eran pedos, sino las costuras de las mangas de mi blusa que se abrieron cuando le di la vuelta. Bueno, esto también está muy bueno porque ella está hablando de lo que pensó de niña, ¿no? Y Claro, es muy de niño empezar ruido a pedo, ¿no? un pedo, tal cual. Ella empezó a tener espasmos y vi que tenía la cara ladeada en la almohada y pensé, Zelda está ahogándose y cuando vengan dirán que yo la asfixié. Tú lo odiabas, Rachel, me dirán, y era verdad, y deseabas que muriese, y también era verdad. Porque, Luis, lo primero que pensé cuando ella empezó a agitarse de aquel modo en la cama fue, oh Dios mío, por fin, Zelda se ahoga y esto va a terminar. La puso otra vez boca arriba. Ahora tenía la cara negra, Luis, y los ojos se le salían de las órbitas y tenía el cuello hinchado. Y entonces murió. Yo di unos pasos atrás, supongo que buscando la puerta, pero choqué contra la pared y tiró un cuadro. Era un dibujo de uno de los cuentos de Oz que a Zelda le gustaba mucho antes de caer enferma con la meningitis. Era un dibujo de Oz el Grande y Terrible, solo que Zelda decía siempre Oz el Grande y Terrible, porque no podía pronunciar la R. Mi madre lo mandó parecido al sonido que hace antes. Sí, 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 sí. Mi madre lo mandó a enmarcar porque a Zelda le gustaba. Oz el Grande y Terrible. Esto después va a volver mucho a esto en la novela. Cayó al suelo y el cristal se hizo anicos y el marco saltó en pedazos. Y yo empecé a gritar, porque comprendí que había muerto y creo que pensé que su espíritu quería castigarme, porque su espíritu debía de odiarme tanto como ella, pero su espíritu no estaba atado a la cama. Claro, estas son cosas muy de niño, pero que al mismo tiempo... Fíjate cómo lo cuenta como si fuera algo sobrenatural, aunque no lo es. Tal cual. Digamos, en términos estrictos, es una persona enferma que está muriendo. Pero ella como niña, y quizás hasta como adulta, cuando por fin lo cuenta, lo experimenta como una historia de brujas. Esto es interesante para lo que se dice tantas veces, lo que importa no es el qué, sino el cómo. Bueno, acá está claro que esto es como una especie de... Bueno, es un relato dentro de la novela, que además tiene que ver con cosas que pasaron antes y sobre todo que van a pasar después, que contado de otra manera podría ser hasta anodino. Bueno, una persona enferma, muere, qué sé yo. Pero así está contado como un cuento de bruja, prácticamente. Claro. Por eso eché a correr y salí a la calle gritando, Zelda muerto, Zelda muerto, Zelda muerto. Y salieron los vecinos y me vieron correr por la calle con la blusa rota, gritando Zelda muerto, Luis. Y pensarían que estaba llorando, pero yo creo que me reía, Luis. Sí, me reías. Si te reías me descubro ante ti, dijo Luis. No hablas en serio, dijo Rachel con la absoluta certeza de que había dado vueltas y más vueltas en una idea. Bueno, y después sigue, ¿no? Acá él sigue, él dice que los padres no debieron dejarlo sola, bueno. Pero lo que más... Esta escena, de hecho, tanto la película de los 80 como la nueva tienen muchos defectos, pero
esta escena está muy bien en las dos. Yo creo que porque está tan bien escrita Está bien escrita, claro. y es tan gráfica, tan vívida, que no hay manera, tenés que ser muy burro para hacerlo mal. Digamos. Igual hay cada director que te la regalo. Pero bueno, sobre todo es interesante acá las imágenes, las manos de pájaro, las manos como garras de pájaro, los ojos que se ríen, el olor a ciruelas, y que Ciruela, claro. que ella hoy todavía se despierta con pesadillas y huele ciruela y piensa que la hermana está viva. Se pregunta, mejor dicho, todavía Zelda no murió. Y también Por eso, este era un libro que King no quería publicar, pero de los que he leído yo de él, creo que en términos literarios es el mejor, el más redondo, y también el más profundo quizá, porque después pasan otras cosas Seguro. muy pesadas, pero cómo aborda el tema de la muerte, pero como lo hace la literatura, ¿no? Con grandes discursos, la muerte es el gran terror del hombre, porque nuestra finitud, bla, 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 sino con algo bien concreto. Y también es algo que no he visto en muchos libros, esto del deseo culposo y culpable que pueden tener los familiares de alguien que está enfermo y que arruina la vida a todos. La vida de todos, tal cual, eso te iba a decir. Sí. Y además incluso los pensamientos inconfesables, hasta este momento que lo confiesa, pero imagínate que no sé cuántos años de matrimonio en un momento lo dice y recién ahora lo larga ella. Eh, lo inconfesable de pensar que ella lo hacía a propósito, además. Cuando la envidiaba, de que pidiaba que ella caminaba, que iba a vivir, que si. Vos fíjate cómo ya también antes dice, si se podía meter en mi cuerpo, Mi cuerpo, sí. está planteado como una posesión, ¿no? Sí, sí, sí. Y después ahí te prepara para que te inquiete más todavía lo que dice después cuando ella piensa, ya Zelda está muerta, entonces su espíritu, alma, como un niño lo pueda Sí. pensar, ya no está presa de ese cuerpo, ya puede venir y hacerme daño, ¿no? Porque no está en esa cárcel, en esa terrible cárcel, ¿no? Sí, también cómo va siendo la evolución, ¿no? De Zelda, tanto, bueno, como parece que el culo se le sube hasta los omóplatos, las piernas como deformes, las manos como pájaros. Eso también me parece que va generando como ese aspecto monstruoso, ¿no? Sí, lo va diciendo más o menos de a poco, no es que De, la describe de una. Eso también es un error común, esas descripciones que van desde la coronilla hasta la punta de los pies. Primero que no es necesario escribirlo todo y que además uno ya se olvidó, ¿no? Se Claro. olvidó de lo primero. Cuando estamos por las rodillas nos olvidamos de los ojos. Está contada como una escena. Yo insisto, yo creo que King pensó en El Exorcista en gran parte y lo contó como una escena de posesión, como si la enfermedad fuera un demonio. Un demonio. Y bueno, después también eso de Oz, de meter el cuento infantil y habla de las brujas, de los cuentos de hadas. Y todo esto, por supuesto, después va a ser muy importante en lo que venga de novela, ¿no? De hecho, después la hermana va a tener ahí alguna escenita. Y sí, Bueno, los que vieron la película o leyeron la novela ya saben, pero esta novela sí también, digo bien, pero esta escena a mí es una clase magistral. sí, está buenísima, muy buena.